Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. El texto que inspira la prédica de hoy se encuentra en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Jonás 3, del 10 en adelante. Les invito a ponerse en pie para dar lectura. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: «Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo». Pero el Señor le contestó: «¿Te parece bien enojarte así?» Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra esperando a ver lo que iba a pasar a la ciudad. Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. «Más me vale morir que seguir viviendo», decía. Pero Dios le contestó: «¿Te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino?» «Claro que me parece bien», respondió Jonás. «Estoy que me muero de rabia». Entonces el Señor le dijo: «Tú no sembraste la mata de ricino ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales». Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Jonás es enviado a predicar a Nínive, una gran ciudad, centro del imperio dominante de la época. Una ciudad donde reinaba la maldad, la injusticia, la opresión, la violencia, todo lo que desagrada a Dios. El mensaje era claro: si no se arrepienten y cambian, en 40 días todo será destruido. La ciudad será destruida. Pero Jonás no quiere ir. Considera a la ciudad como causante de muchos de los padecimientos de Israel y por tanto como enemiga.
Entonces él cree que la ciudad debe ser destruida. Por eso se resiste. No obstante, obedeció. A regañadientes, contra su voluntad, pero fue. Y entregó el mensaje. Y de muy buena manera. Lo hizo fantástico. Tanto que la gente de Nínive entró en razón y se arrepintió. Aquí podría terminar la historia, ¿cierto?, con un final feliz, como tantas veces en la Biblia. Pero no. Dios tiene algo más que decir. Una lección que Jonás debe aprender. Y también los lectores, los primeros lectores de este libro, y también nosotros hoy. Jonás se enfurece al ver que Nínive es perdonada. Se enfurece, no le gusta. Le molesta la bondad de Dios. A pesar de ser un conocedor y un ministro de Dios, quiere que la ciudad sea condenada y ser testigo de su resurrección, y para eso se ubica en un lugar cómodo para presenciar ese, entre comillas, espectáculo para él. Jonás cree que como Dios es el Dios de Israel, debe vengarse de Nínive. Jonás cree que los dones divinos son únicamente para los que él considera merecedores. Cuánta ceguera. Jonás se ha creado un Dios a la medida de sus pensamientos. Un Dios que debe obrar según sus propósitos, aún siendo estos malos. Pero su espíritu es desnudado. Su corazón es expuesto. Muchas veces el cristiano es como Jonás. Habla de Dios, de su gracia, bondad, misericordia, gozo, paz, etcétera, 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 pero no vive nada de esto. Habla de lo que no conoce. Juzga las conductas ajenas, excluye al que piensa distinto, cierra los ojos ante el sufrimiento enemigo. Se lo merecen, por eso les pasa. Muchas veces se oye decir. O perdona a medias o selectivamente. A veces incluso guarda rencor. También se resiste a la voluntad de Dios, sobre todo cuando ésta no concuerda con sus ideas, con sus ideales, con sus propósitos. En resumen, pone encima de todo la ley antes que la gracia de Dios, y esta es la peor de las tragedias, porque sabemos que es imposible vivir según la ley. Sabemos que la única opción es la gracia. Pues bien, hermanos y hermanas, esta es la lección. Debemos vivir en el mundo de la gracia. No hay otra opción. Solo ahí está la vida plena y abundante. No hay otra opción. De hecho, esto es lo que nos distingue como cristianos y una de las particularidades de nuestra fe. Es central en el Evangelio. Ahora, no es algo sencillo de comprender a buenas y a primeras, creo yo. Tampoco de aceptar. Tenemos una tendencia que nos lleva a comprobar
que lo que tenemos lo logramos. Una tendencia hacia la meta. Muchos estudiosos, incluso del comportamiento humano, han planteado que existe esa tendencia natural del ser humano. No es algo sencillo de comprender y o de aceptar. Quizás no es fácil o es difícil porque siempre queremos controlar lo que es nuestro, tenerlo en nuestras manos, pero con la gracia no se puede. En primer lugar, porque no es nuestra y listo, no hay más lugares. No se puede porque la gracia fluye contra todo pronóstico. Esa es su dinámica, así vive. Fluye como Dios quiere, tal como ocurrió en la historia de Jonás con Nínive. O como en el relato del Evangelio, donde el Padre misericordioso pone el amor y la misericordia sobre lo que su hijo pródigo merecía. Pone eso antes que las leyes, antes que las costumbres y las normas sociales de la época. Incluso pone el amor y la misericordia por encima de su tristeza, de su molestia y de los cálculos económicos. Recuerden que dilapidó parte de la fortuna familiar. No. Vivir en la gracia es vivir en un mundo distinto, es otra cosa. En un mundo lejano a la tendencia del razonamiento humano de calcular y limitar la bondad. También es un mundo donde no cabe el siempre ha sido así. No, es un mundo donde todo es releído en clave de misericordia. Es como el mundo al revés, pero que en realidad no es al revés, sino es el mundo al derecho de Dios, el mundo ideal, que se ve al revés porque nosotros vivimos verdaderamente en el mundo al revés. Falto de amor, falto de piedad, etcétera, etcétera, etcétera. A veces la gracia molesta. En teoría la queremos, pero en la práctica molesta. Como a Jonás, como al hijo mayor del padre de la parábola. ¿Por qué tan fácil, papá? No lo merece. ¿Y yo qué? Yo que he estado aquí. Claro, la gracia molesta. Molesta cuando la queremos amoldar a nuestros ideales, a nuestros prejuicios, a nuestras vanidades, incluso a nuestros temores. Pero cuando hacemos eso, amoldar a nuestro modo, nos perjudicamos a nosotros mismos, porque deformamos la gracia y la terminamos hundiendo en moralismos, en legalismos que maltratan, oprimen y sobrecargan con pesos imposibles de llevar. Con pesos imposibles de llevar por nosotros mismos y por los demás. Y como todo lo que se deforma y como todo lo que se hunde, se pierde de vista cómo es. Se distorsiona su imagen. Por eso, a diferencia de Jonás y del hijo mayor, el amor debe estar siempre en primer lugar y las excusas en segundo plano. Las personas primero, las leyes, las costumbres, el bien institucional más atrás. Y así es como hoy somos invitados a despojarnos de todo esto. Somos invitados a salir de nuestro cómodo mundo que puede o que suele no impulsarnos a nada. Somos invitados a ponernos en las manos
de Dios, a estar listos para vivir en su voluntad de gracia, porque solo ahí podemos vivir seguros, descansados y confiados y libres para servir. ¿Y saben por qué se puede vivir así? Porque la gracia y todo su mundo ideal se sostienen en la justicia de Dios. Pues ante todo, Dios es justo. Y esto no se trata de buenismo ni de obra alguna que brote del corazón humano. De hecho, la justicia humana es realmente una injusticia. Va para allá y para acá, depende de la lluvia, depende del clima, de mi estado de ánimo, de lo que me conviene. Por eso es lo más probable que la justicia humana sea injusticia. Como Jonás, yo creo que merecen castigo, venganza, pero tal vez a los otros creo que merecen el favor de Dios, porque me satisface. No, la justicia de Dios no tiene que ver con lo que me perjudica o me beneficia, sino simplemente con lo que es justo, a diferencia de nuestra justicia. Pero es la justicia de Dios la que germina la gracia. Y esto es solo perdón y misericordia. Es el gran escenario de la existencia humana. La justicia germina la gracia y es la gracia la que despierta el amor y el amor la acción. Por eso pidámosle al Señor que despierte en nosotros todo lo que hoy duerme. Hermanos y hermanas, vivamos en la gracia que es contra todo pronóstico del mundo. Donde haya maldad, llevemos el bien. Donde haya odio, amor, oscuridad, luz. Donde haya tristeza, alegría. Y donde haya duda, confusión, desorientación, llevemos a Cristo. ¿Se fijan qué es lo contrario de la tendencia natural del corazón humano? La tendencia natural del corazón humano es, como se dice coloquialmente, pasando y pasando. No hay espacio para la venganza al estilo de Jonás en la gracia de Dios. Al contrario, la gracia de Dios quiebra las dinámicas de maldad, de maltrato, de opresión y de desamor que reinan en el día a día. Pues bien, hoy somos invitados a autoexaminarnos a la luz de esta historia y a revivir nuestra fe, a encarnarla para que transite de lo que no es a lo que es, de la teoría, que es no fe, hacia la práctica, que es la única posibilidad de existencia de la fe, de la pasividad a la actividad, de la inercia hacia el fervor, de la agonía hacia la vida reluciente y plena. Somos invitados a esto porque además nos autoengañamos y nos hacemos mal si consideramos que es una opción vivir como Jonás o como el hermano mayor de la parábola. Y en este autoengaño escondemos a Dios y levantamos una represa que no deja fluir la gracia que Dios tiene para ti mismo, para mí y para todos nosotros. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que la selles en nuestros corazones, que de ella brote vida y podamos vivir según tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.